Bienvenidos al podcast Narcisistas. En el día de hoy analizamos la personalidad narcisista del psicópata. Todos los psicópatas tienen lo que se llama personalidad narcisista. Todos los psicópatas tienen una personalidad narcisista. Y están entre ese trastorno antisocial de la personalidad del grupo B del DSM-5 y trastorno narcisista de la personalidad. Suelen tener estos dos trastornos y según lo agudizado y el alto grado que tenga de cada una de las características, así va a ser más marcado el daño emocional y el dolor emocional que generan sus víctimas, entre comillas, ¿verdad? Que genera en ti cuando decide depredarte a ti y que tú te conviertas en su presa y ellos, el narcisista cazador, la narcisista cazadora, el psicópata cazador y el psicópata cazadora. Esta personalidad narcisista es importante identificarla. Es muy importante que estudies, como siempre digo, como empollón de la clase, como empollona de la clase, todos estos temas en profundidad para saber analizar y analizarte tú y tener tu autoconciencia activada. Porque los patrones de comportamiento del trastorno narcisista de la personalidad o de la que están diagnosticados clínicamente por un especialista en salud o los rasgos narcisistas de una persona no diagnosticada, pero que es muy común en la sociedad, tener estos comportamientos que se alejan de la autoestima, de la confianza, de la seguridad, de la resiliencia, del amor, de la empatía, ¿verdad? Pues es necesario que estudies estos temas, te profundices en estos temas, que dediques tiempo, que dediques la compra de tus libros, que dediques los audios si es que te gusta más aprender con el oído, los vídeos si te gusta más aprender con vídeos, lectura si te gusta más reflexionar, lectura en tu tablet o en tu móvil si te gustan los ebooks o libros electrónicos, audiolibros. El caso es que tengas claro qué ocurre y estudies estos temas en profundidad porque te van a servir para tu vida, para relacionarte con la chica del supermercado, para relacionarte con una clienta en el banco y para relacionarte en un hospital, para relacionarte en la oficina. Esto se llama inteligencia emocional y se llama gestión emocional. Vamos a abrir los ojos desde el conocimiento y es lo que trato que hagáis vosotros, que desde el conocimiento y el aprendizaje os garantizo que entender es curar. Porque cuando el cerebro entiende, ya no le da más vueltas a la película. Y me preguntarás, Bárbara, de hecho, cuando veis una película y ya la habéis visto, ya la habéis entendido, ¿qué ocurre? Que ya no la veis otra vez, salvo que esa película sea maravillosa, tenga otros contenidos y active hormonas cerebrales en vuestro cerebro y químicos cerebrales que os dé placer verla. Pero en general, cuando se ve una película, no se va 20 veces al cine a ver la película, sino que ya se ve una vez, se recomienda a los amigos y ya está. Bueno, pues ese sería el proceso lógico, ¿verdad? Cuando entiendes todas las respuestas y tienes todas las respuestas a mano y comienzas, cual investigador de cobayas de un centro de investigación universitario, cual Sherlock Holmes, ir colocando desde tu gestión emocional y tu autoconocimiento las piezas de ese puzzle, de a lo mejor 6.000 piezas, de 10.000 piezas, donde vas a ir colocando pacientemente, como una hormiguita, con la paciencia de Job en la Biblia, cada pieza del puzzle de ese juego narcisista en el que tú has entrado sin querer jugar ni comprar la papeleta, ni querer participar, ni pensar que era tan peligroso entrar en un juego tóxico con tu novio o con tu mujer o con tu marido.
tú no eres culpable de nada. Pero hay que desentrañar, desatar todos estos nudos mentales, bloqueos emocionales, creencias limitantes, dolores emocionales, heridas emocionales, en definitiva, sensaciones incómodas que en tu cerebro se perciben como negativas, insalubres e innecesarias. Tanto es así que el análisis de la personalidad de una persona muy tóxica o una persona tóxica, en definitiva, o una persona narcisista, siempre va a estar en función del grado de todo lo que hablamos en este podcast y todo lo que hablo en mis libros publicados en Amazon: narcisistas, psicópatas, manipulación. Es decir, que es fundamental que en la mano izquierda tengamos, como los malabaristas, varias bolitas, ¿de acuerdo? Varias bolitas que manejar. Una de ellas es fundamental, que es analizar el comportamiento narcisista. Que analizando el comportamiento narcisista vas a traducir cómo es tu comportamiento. Vas a analizar tus áreas que no se están gestionando bien emocionalmente y vas a trabajar en estos puntos de mejora fundamentales que forman parte de tu estructura de personalidad y que de identidad personal y de base de principios y valores junto a la gestión emocional, que queda trabajo por hacer, para vosotros. Pues vais a poner, pero os digo que es un trabajo con resultados, que es un trabajo donde se ven los resultados, no un trabajo de promesas, sino que tú vas viendo aquello que estás tú ciego y ciega y no puedes ver. Entonces, en una mano tienes todo el conocimiento del análisis de estos trastornos de personalidad, como es el histriónico, el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno narcisista, el trastorno límite o borderline. Y después tenemos las personas tóxicas, las personas depredadores emocionales. Y más apartado tenemos el grupo A, porque todo lo que hemos dicho pertenece al grupo B, del DSM-5, del libro fundamental, el manual fundamental de trastornos psiquiátricos de la Asociación Americana de Psiquiatría. Es como la Biblia, en este caso, para la psiquiatría. Entonces, una vez que tenemos claro cuáles son esos argumentos, esos comportamientos base, ahora los traducimos a situaciones y los traducimos a palabras y los traducimos a hechos que te ocurren. Y entonces te das cuenta que existe un ciclo repetitivo de una y otra vez de esa persona y esa personalidad narcisista, que lo que busca es seducir y rechazar en un ciclo constante de seducción y rechazo hasta que uno de los dos se cansa. Si el narcisista es quien se cansa primero, te descartará en la tercera fase, y si tú te cansas porque estás devastada o porque has detectado estos comportamientos tóxicos y tú sabes que esto no lo quieres para tu vida, pues tú serás quien le ponga el freno. Lo ideal es que le pongas el freno la primera semana de conocer a un narcisista. Lo ideal es que le pongas el freno la primera semana. El primer día puede haber algún indicio. Y si voy contigo a una entrevista o yo fuera contigo a conocer a esa persona, a tu pareja, a tu expareja, te diría cuáles son los puntos débiles de esa persona. Y te podría decir, esa persona pues no te conviene, esa persona no, aquella persona no. Y saber elegir bien una persona con corazón, no una persona sin corazón. Eso se ve al instante conforme tratas a las personas, ¿de acuerdo? Se ve, se nota, se percibe, pero no te vas a precipitar el primer día. Entonces, a los 3 días, el narcisista y la narcisista ya ha dado señales. O bien es muy exagerado en su cariño contigo, o bien es muy efusivo, o bien es ambivalente. O no te queda claro un mensaje de WhatsApp, o te ha hecho alguna tontería, algún feo, alguna cosita,
va a hacer esa persona bien para ponerte a prueba, o bien para tantear el terreno, o bien por egoísmo, o bien porque actúa inconscientemente y hace lo que quiere. Y ahí debe ser fina, 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 como un relojero, como un orfebre. Y adoptar el oficio de tu responsabilidad, de tu autoestima y de protección de tus emociones, de tu atención emocional. Porque de lo que se trata no es de poner un escudo nada más, sino de entender que lo más importante en tu vida es el equilibrio emocional, que se consigue también protegiéndote emocionalmente, además de gestionar emocionalmente todas tus emociones, tu conjunto de emociones positivas y tu conjunto de emociones negativas. Así llegas al punto medio. No se puede llegar a un punto medio de una situación ni a la virtud de San Agustín, ¿verdad? Que todo esto está en la filosofía. La psicología es una ciencia más moderna, es una ciencia social más moderna, pero nosotros partimos de la filosofía y además partimos del pensamiento común milenario de toda la humanidad. Esto para vosotros es nuevo, pero esto es un básico, como cuando vas a Zara y te compras una camiseta blanca, o vas a Zara y te compras una camiseta negra, o te compras unos leggings negros o unas medias negras con una minifalda negra. Son básicos. O te compras un pantalón vaquero. Esto es básico. Esto no te lo explica el colegio, no te lo explica en la universidad, no te lo explican en un instituto, no te lo explican ni en colegios públicos ni privados. Pero esto debería ser fundamental desde jardín de infancia. De hecho, por eso yo estoy aquí, porque ese hueco está ahí. Esto debería implantarse desde el jardín de infancia, que es cuando se hace la gestión emocional y se empieza a gestionar emocionalmente. Los niños son los mejores gestores emocionales que existen, porque sin tener conocimiento de la vida, autogestionan, están bajo presión. Los adultos tenemos más recursos, aunque también tenemos el cerebro más evolucionado y tal vez si no lo tenemos evolucionado hacia la gestión emocional cueste más trabajo. Por eso está pues este canal que está pues de vosotros que estáis aquí. Por eso ahora se habla del narcisismo y de la psicopatía. ¿Por qué? Porque hay gente que le cuesta trabajo, que le cuesta entender, y es gente que tiene éxito en la vida, es gente que tiene familia, es gente que se esfuerza todos los días por hacerlo mejor, es gente que se levanta todos los días y está 12 horas en la calle, es gente que lucha, es gente decente, ¿de acuerdo? Pero la gestión emocional es el seguro de vida que no te puede faltar en tu vida. Si falta el seguro de vida de la gestión emocional, tarde o temprano, resentirás en tu cuerpo el dolor emocional y no podrás disfrutar de un equilibrio emocional que es la auténtica felicidad. Y la auténtica felicidad viene de esta gestión. Es como si estuvieses gestionando un inventario de productos de Amazon en tu local o en tu casa. Y entonces pues dice, venga, pues yo voy a vender cajas de colonia La vida es bella, de Julia Roberts, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes un inventario de 200 cajas de colonia de Julia Roberts, y después tienes pues pensado pues tener más colonias, ¿de acuerdo? Y entonces pues tienes una colonia Tommy Hilfiger, otra colonia Carolina Herrera, y dices, pues 20 de allí, 30 de allí, 30, total, que te encuentras con 500 marcas. Esas 500 marcas son colonias tanto de hombre como de mujer, ¿de acuerdo? Pues vamos a dividirlas. Unas 200 colonias serían de hombre y otras 200 colonias serían de mujer. Resultado, que tienes un conjunto de emociones, es decir, un conjunto de cajas de colonia, que algunas son, por ejemplo, de mujer, pues serían las emociones positivas, y otras emociones serían para vender, por ejemplo, ¿no?, de hombre.
Entonces tú estás gestionando cajas de colonia de hombre, que serían las emociones negativas. Y tenemos entonces un orden de emociones positivas y emociones negativas. Bueno, y vas gestionando el inventario. Ay, bueno, pues ¿qué tengo más? Ay, pues mira, de la colonia Tommy Hilfiger me faltarían 4 elementos. Muy bien, ¿y qué haces? Llamas al proveedor y el proveedor te aporta 4 elementos. ¿Por qué? Porque luego los vas a tener que utilizar en el día a día. 4 elementos, 4 cajas Tommy Hilfiger, 10 cajas Carolina Herrera, otras 10 cajas de Pedro del Hierro, otras 20 cajas de Opium y otras 20 cajas de la colonia Bear, que me encanta, de Woman's Secret. Ya he dicho cuál es mi favorita, está entre las que os he nombrado. Bueno, entonces lo que quiero deciros es que si os imagináis en vuestro salón gestionando cajitas de colonia, porque estáis vendiendo en Amazon colonia y perfumes, y si estáis vendiendo cajas de perfume, ya habéis hecho una primera división: perfume masculino, perfume negativo, perfume femenino. Pues es lo mismo. Emociones positivas. Una primera selección de las emociones sería emociones positivas y emociones negativas. ¿Y qué ocurre? Que esas emociones, como también se van desgastando, al igual que tú vas enviando a Amazon los paquetes para que la gente lo compre después en la página web de Amazon, las emociones se van nivelando, fluyendo, desgastando por un lado, recompensándose por otro lado, y todo dependerá del timón del barco que tú lleves en esa historia. Todo dependerá de tu capacidad de gestión emocional a la hora de gestionar tus cajitas de colonia de perfume de las emociones. Cuando todo es un caos, tú no sabes ni siquiera identificar tus propias emociones. Y las emociones se deben identificar porque son esenciales para la vida, es como respirar. Porque si tú estás, sobre todo las mujeres, ¿de acuerdo? Y sobre todo los hombres, y os explico por qué. Las mujeres necesitáis este apoyo porque después os bajan os suben y os bajan las hormonas, desde en casi toda la vida, ¿no? Fértil, y después de la vida fértil. Y después a los hombres, para los hombres os cuesta más la gestión emocional. Aunque casos hay, no podemos generalizar, casos hay variado, pero en general al hombre le cuesta más, a no ser que sea un hombre sensible o hipersensible. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que ir organizando con mucho cariño y con mucha motivación para descubrir dentro de ti cómo sientes cada emoción. Cómo sentirías, por ejemplo, la emoción de la alegría, pero no la alegría influenciada por un chocolate, que también es dopamina o genera unos químicos. Quiero decir, me refiero a que ir analizando en ti qué es lo que sientes, percibes y cómo nivelarlo cuando no lo tienes. Cuándo nivelarlo cuando tienes de más. Y entonces, esto es un juego de suma y resta, buscando siempre el equilibrio emocional. El punto cero de la balanza entre las emociones positivas y las emociones negativas. En esto consiste básicamente y simplemente, aunque necesita un esfuerzo, tu gestión emocional. Las personalidades narcisistas nunca gestionan emocionalmente todo este proceso que os he comentado de orden en el inventario de las cajas de perfume que tienes preparado para Amazon. Por lo tanto, depende de ti y de tus herramientas emocionales, de tu ejercicio, de tu concentración en ti y de tu atención plena, comenzar a gestionar tus emociones, pues por ejemplo como una tienda de perfumes, donde tienes mucha variedad, donde tienes mucho colorido, donde también hay perfumes que no te gustan nada y también hay perfumes que no se venden nunca porque no se utilizan esas emociones y también hay perfumes, por ejemplo, de hombre, ¿no?
que hemos dicho, entre comillas, que podían ser las emociones negativas, pero es para que veáis el contraste de emociones positivas y negativas. Puede ser también viceversa, que podemos considerar las cajas de hombre como positiva y después la de mujeres negativas. A lo que voy y lo que entiendes es que cuando tienes claro que las emociones se pueden de alguna manera materializar o sentir, aunque en realidad no, es todo más abstracto, ¿no? Pero si lo veis desde esta manera, desde este ejemplo de las colonias que me acabo de inventar, pero que siempre lo veo como muy útil, ¿no? Yo digo colonias, un inventario de una tienda. Pues esto os permite evaluar como un testigo del escenario, oye, ¿y cuáles son mis emociones básicas? Y estoy más, lo que se suele decir, ¿no? La gente suele decir, ¿vibro en energía positiva o vibro en energía negativa? Pues, ¿pienso positivamente o pienso negativamente? Pues todo va a depender de tu gestión emocional. La gestión emocional es tan dura como irte 4 horas al gimnasio para que te salga músculo en el brazo. Bárbara, ¿es dura? Pues sí, si no la has hecho nunca. Si la has hecho desde pequeñito, ¿no? Y desde pequeñita, ¿no? Entonces solamente os falta, pues como el coche y la puesta a punto. Algunos os costará más, otros os costará menos. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de entender que el narcisista o la narcisista ya son psicópatas y son narcisistas y tienen una personalidad de patrones de comportamiento repetitivos en el tiempo, que son grandiosos, que no tienen empatía, que no tienen conciencia, que agreden al otro, que mienten, que tienen envidia patológica, ira patológica. Muy bien, todo esto es la teoría. Pero, ¿qué hacemos con esa teoría? Pues la resolución inteligente es ver ¿qué tiene el narcisista de negativo? ¿Qué no tiene el narcisista? ¿Y qué tienes tú para que el narcisista se obsesione contigo y se enfoque en ti? Para que tú pierdas tu centro emocional en ti y dejes de balancear, gestionar, equilibrar las emociones positivas y las emociones negativas de las cajitas de perfume que estamos hablando. Cuando tú haces el eureka mental y dices, o sea, que yo tengo un conjunto de emociones positivas, un conjunto de emociones negativas y tengo mi equilibrio emocional, entonces el objetivo es, pues le dices a tu cerebro, que el cerebro se orienta por objetivos. El objetivo es el equilibrio emocional. ¿Por qué? Porque esa paz mental, ese equilibrio emocional, que son todos sinónimos, ¿de acuerdo? Yo le llamo equilibrio emocional. ¿Por qué es eso? Es que es eso, no es otra cosa. A veces entre las palabras y entre el mar de palabras que hay y sinónimos, te pierdes. Pero así no te pierdes. Entonces, la palabra equilibrio lo entendemos todos. Ese punto cero, ese punto que no está desnivelado. Y que está todo en el eje, que no está enajenado, no está volcado a las emociones negativas, que te lleva a la depresión y a la ansiedad, ni tampoco volcado a las emociones positivas, que te llevaría a la euforia y ya los trastornos bipolares y esquizofrenias, y ya nos iríamos ahí, ya nos iríamos totalmente, ya el coche se nos saldría de la autopista y se nos saldría de la autovía y estrellados directamente contra el puente y caeríamos al puente. Entonces, como lo esencial en la vida es el equilibrio emocional, aquello tan sabiamente que decía San Agustín, de que en el equilibrio está la virtud, efectivamente. Y San Agustín, lógicamente, si se había dedicado a su vida religiosa, entendía perfectamente que en el equilibrio está la felicidad, en el equilibrio está el timón de la vida, en el equilibrio está el buen pensamiento, incluso el aprendizaje. Cuando todo está equilibrado, el cuerpo funciona mejor porque al gestionar mejor las emociones, tú te hablas mejor a ti mismo y tomas mejores decisiones. Al tomar unas mejores decisiones conscientes, haciendo consciente la emoción, es más fácil hacer consciente el pensamiento. De hecho, es que va así, ¿de acuerdo? Es la emoción, después el sentimiento, si lo quieres poner un poco así entre medios, pero vamos a quedarnos con la palabra emoción, que es la fundamental. Emoción, acción, emoción,
pensamiento y acción. De manera que tienes primero tus emociones, que son el caballo de batalla, y los caballos a los que tienes que mantenerle la rienda corta, el pensamiento, que es la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, según lo que pienso, así actúo. Según mi estabilidad emocional y mi gestión emocional, me será más fácil, cognitivamente, tomar unas decisiones en frío, calculadas y razonables en torno a unos objetivos claros. Si estás nervioso o nerviosa porque el narcisista o la narcisista trata de desestabilizarte en el trabajo porque es tu compañero de trabajo, o tu marido porque es tu esposo, o tu mujer, entonces ahí tú no puedes hacer tu gestión emocional diaria, que es tan constante como beber agua diariamente. Tú no puedes hacer esa gimnasia mental que requiere tiempo y sobre todo reposo, relajación. Hay personas que les gusta hacer yoga, otras personas que les gusta hacer mindfulness, otras personas que les gusta dar un paseo y otras personas que les gusta la soledad para reflexionar, como un jesuita. Bueno, pues eso primero me gustaría saber en comentarios qué es lo que a vosotros os motiva a reflexionar. Y si no estáis muy acostumbrados a reflexionar, sed muy honestos con vosotros mismos, porque no se trata de pensar en cómo pago la hipoteca el mes que viene. Y no se trata de pensar en qué es lo siguiente que le voy a decir a mi expareja para cobrarme la afrenta que me ha hecho en el ego antes de ayer. No, eso no se llama reflexionar. Eso es que el ego está en modo lucha, en modo competitividad, el ego está activado y las riendas del caballo está desbocado. Eso no es equilibrio emocional. Por eso, en estos podcasts vamos a ir desvelando y explicando poquito a poco, ¿verdad? ¿Qué es eso que pasa por tu mente que no te das cuenta a lo que tienes que prestarle atención? Y vamos a poner el foco a lo que realmente importa y a lo que realmente hay que prestarle atención, que es ese punto de equilibrio donde está en ti. Porque yo lo sé donde yo lo tengo. Probablemente muchas personas lo saben, pero ¿y tú? Dice, pues no sé, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, Bárbara. Pues sí, significa una buena gestión satisfactoria del conjunto de emociones positivas y negativas que tienes. Y esto es mejor hacerlo solo si no tienes a nadie, o acompañado si una persona te puede ir guiando en función de tu historia de vida. Psicólogos pues están siempre disponibles. Pero ¿habrás entendido todo de verdad? Pues no lo sé, ¿de acuerdo? En este caso y en este podcast yo os explico de manera divulgativa y de manera natural, innata, cómo vosotros podéis, desde ese abuso narcisista que está tan explicado y que yo explico en mis libros publicados en Amazon, hacer una mayor autorreflexión y autoconocimiento para vosotros, para vuestra vida. De manera que vais a salir doblemente beneficiados, incluso triplemente beneficiados, porque 1, vais a poner límites al narcisista. 2, vais a aprender que hay personas que no están bien y aunque tengan una vida material considerable o una fachada social, luego tienen una gestión emocional nefasta. Y 3, vas a saber autoconocerte, autogestionarte, valorarte. Automáticamente tu identidad personal va a estar más configurada, más ordenada. Vas a ser la persona que ponga cada pieza del puzzle en su sitio. Porque tú ahora mismo en tus manos, si estás en este podcast, tienes una caja de puzzle de 10.000 piezas o de 100.000 piezas, cada uno, pues no se sabe las piezas que puede tener, ¿verdad? Porque cada vida es una historia. Y todas están metidas en la caja, ¿verdad? Y en la bolsita de la caja, esperando que algún día se arme el puzzle. Pero aquí has llegado al podcast de Bárbara Logan, al que te invito a que te suscribas para que ahora vamos a ir colocando con la paciencia de Job y con tu esfuerzo personal y con tu inteligencia emocional, dónde colocar cada pieza del puzzle, cómo ordenar cómo ha sido tu vida y después ir detectando esos momentos que nos permiten
ya fijar las primeras piezas del puzzle para después conformar el puzzle entero. Y me dices, Bárbara, pues si son 5.000 piezas, es un puzzle grande, ¿sí? Necesitamos una mesa grande, necesitamos una mesa amplia, necesitamos un salón, pues sí, lo que haga falta. E ir colocando pacientemente y conscientemente dónde va cada pieza. Porque tú tienes ahí una bolsita de piezas de puzzle, pero desordenadas. A que cuando haces un puzzle, por ejemplo, de un cuadro de Monet, o de un cuadro de Manet, o un cuadro de Dalí, o un cuadro de Van Gogh, o un cuadro de Picasso, o un cuadro de Antoni Tàpies, o un cuadro de Botero, a que necesitáis un orden. Claro. Comenzáis, bueno, yo me he comprado ahora un cuadro una caja de puzzles de 500 piezas del puente de Londres, perfecto, del bridge, muy bien, el London Bridge, vale. Y ahora hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que armarlo, sí. ¿A qué cuesta trabajo? Sí. ¿A qué cuesta atención? Sí. Pues es lo mismo, exactamente igual que prestarle atención emocional a tu vida. Esa es la atención emocional. Esa es la clave fundamental que no estás aplicando a tu vida y que es un área de mejora fundamental y que descubres en este podcast. Esta es tu clave. Y claro, si no lo sabes hacer, vas a ciegas por la vida. Y además, siempre vas con el miedo a que te engañen, porque efectivamente el engañado y la engañada eres tú, pero no porque tú seas culpable, sino porque está tan bien hecho el cerebro, es todo tan sencillo y a la vez complejo, que cuando el cerebro no está ordenado en sus emociones, lo que se produce es una descompensación, claro, no funciona bien. Y no funciona bien, ¿qué significa? Pues que no eres tan longevo, los procesos físicos no se realizan bien, no se realizan correctamente, las células no trabajan óptimamente, como cuando tú tienes una gestión emocional correcta que te permite mantener un buen estado de ánimo y cumplir tus sueños y tener un equilibrio emocional, sobre todo si te sientes feliz. Y entonces es muy llamativo que los narcisistas y las personas muy tóxicas, cuando ven una persona feliz, claro, son Gollum, ven lo mejor que han visto en la vida, ven el sol. A que vosotros cuando sale el sol en vuestra ciudad decís, ay madre mía, si este sol estuviese siempre. Bueno, pues aquí en Málaga, como le llaman la Costa del Sol, es que aquí siempre hay sol, siempre hay sol, siempre es calentito el día, independientemente de que un poquito más en verano, un poquito, pero no exageradamente, aunque últimamente hay algunos días, ¿verdad?, de punta de calor, pero que no son los 45 grados de Córdoba 3 meses, aquí en España, ¿de acuerdo? Sino que, o de Sevilla, o de Dos Hermanas y Utrera, que es la sartén de Andalucía. No, sino que pues todo es más nivelado, más moderado. Entonces, es muy importante dónde vivís. Por eso os pido en comentarios que me digáis de dónde sois, porque no es lo mismo un clima cálido que un clima mediterráneo, que un clima frío, no es lo mismo. Pero en cualquier caso, la fortaleza emocional está en esta gestión emocional. Igual que cuando te vas al gimnasio y te dice el preparador del gimnasio, mire, si usted quiere tener esta dimensión de músculo y fortalecer todo el tronco, todo tal, ¿qué tiene que hacer? Estos ejercicios. Pues esto es lo mismo, hay que hacer un ejercicio emocional constante diario. Además es muy satisfactorio porque vuestra vida se convierte en una vida muy satisfactoria, tenéis más recursos emocionales para moveros por la vida y responder con asertividad y no amedrentaros por lo que tenéis que enfrentar en la vida como hijos, pareja, etcétera, 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 día a día. Y después, si viene algún inconveniente o viene alguna situación difícil, pues como sabes gestionarte emocionalmente, eres la espiga, ¿de acuerdo? Y eres el agua que fluye. No te atascas ahí, eres inteligentemente adaptable, que no significa que te apartes de tus objetivos. Significa que eres inteligentemente adaptable hasta que puedas otra vez
como el coche que se cambia de carril un momento porque se ha encontrado un camión en plena autovía que está un poco así de cuestecilla y dices, mira, este camión va a 60, ¿verdad? Pues me cambio de carril, retomo el carril de la izquierda y luego ya retomo el de la derecha porque esto es lo que ajusto yo, que es lo más conveniente. Pues esto es lo mismo. La gestión emocional es un ajuste a lo más conveniente. La personalidad narcisista es una personalidad muy, muy compleja. Pero no porque sean súper inteligentes, que no lo son. Aparentan inteligencia porque solamente viven de las emociones negativas. Entonces, como están muy aburridos, porque al no tener emociones positivas no hay nada que gestionar. Es como si de vuestro inventario no hubiera, solo hubiera colonias de hombre. Pues entonces vuestra tienda solo se dedicaría a colonia masculina, no habría colonia femenina. Y no estaríais entretenidas ni entretenidos, pues oye, que vienen las chicas a comprar. No, nadie compraría colonias femeninas. Pues esto es lo mismo. El narcisista no tiene colonias femeninas, es decir, solamente tiene colonias masculinas, por así decir, colonias negativas. Me da igual que empleéis más femenino que masculino. A lo que me refiero y lo que quiero decir es que la gestión emocional de esas cajas de perfume siempre van a ser negativas. Entonces, por eso toman ventaja de estos cálculos macabros porque siempre están calculando cómo hacer el daño emocional. Que como os digo, en el podcast que he subido sobre la psicopatía integrada y el narcisismo encubierto, lo que busca un psicópata básicamente es hacer daño emocional. Y ya está. Y ya está. Ahora, bien, hace daño emocional y utiliza técnicas de manipulación como primer pilar, ¿verdad? Aplica la manipulación, que significa que la manipulación significa duda, generar duda. ¿Y qué hace cuando genera duda? Que también se le llama generar confusión, pero aquí vamos a aclararlo más con la palabra duda. Pues al hacerte dudar, permite generar un cambio en ti, un cambio que siempre favorece y te retrotrae y te hace dar un paso atrás en tu identidad personal, en tu conjunto de valores, en tus convicciones, en tu toma de decisiones, esencialmente en tus valores y principios. Por eso es muy importante desde pequeños que esto se implante en los colegios, se implante en los institutos, se implante en todas partes. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene claro que bajo ningún concepto puede salirse de sus propios valores y principios, salvo que sea una situación en la que uno conscientemente debe jugar las cartas así porque la sociedad empuja, ¿de acuerdo? Pues hasta que no sepas exactamente cuáles son tus valores y principios, tu personalidad no está madura y no está conformada exactamente. Es como si tú hubieses construido un chalet, pero sabes que hay 4 habitaciones, que tú tienes la intuición y que sabes que ahí no se hizo un buen trabajo por parte del arquitecto o por parte de la estructura, o que la estructura tiene aluminosis. Es decir, hace falta un refuerzo ahí. Entonces, encontrar el refuerzo, el sostén, el reparar todo esto que de manera natural se va perdiendo con el tiempo o se te va olvidando, porque estamos haciendo en este podcast un ejercicio de memoria básica. Todo esto os lo explicaron cuando erais pequeñitos, no a la manera profunda, ¿verdad?, que cualquier niño necesita hoy día, y hoy día más que nunca con internet, y como está la sociedad un poco más avanzada, pero más narcisista, con mayor narcisismo. Entonces, es fundamental la gestión emocional, lo mires por donde lo mires. Ya si te dedicas a la medicina, tanto si te dedicas a ser profesora, si te dedicas a ser abogado, sobre todo en la abogacía y en la economía. ¿Qué es la economía sin gestión emocional? Pues necesita mucha, porque para tú invertir en acciones, que es básicamente un juego de apuestas, pues se necesita una fortaleza emocional para saber que si quieres invertir en bolsa, sí, pero no adictivamente. No sé si me explico. Y además las personas que se dedican deben de tener eso, esa autogestión emocional,
cuándo aplicar la frialdad emocional, que en algunos momentos se aplica en la vida y está muy bien aplicada, cuándo aplicar siempre el amor, la ternura, el equilibrio emocional, que es una base fundamental, la paciencia, y así iremos describiendo las emociones positivas y negativas. ¿Para qué? Pues porque tú no puedes gestionar nada si no sabes lo que tienes. Por eso es muy importante que vayas acompañado o acompañada. Acompañada de mí o acompañado de una persona que sepa de esto y que sepa extraer de vosotros esas emociones positivas, que las sepáis ver y sepáis comprenderlas. Es que esto requiere un ejercicio de lógica, de sentirlo también. También hay que sentir y hay que darle el tiempo al cuerpo, a la emoción para que fluya. Y hay emociones que no os van a gustar y otras que sí os van a gustar. Siempre en este equilibrio emocional, cuanto mejor gestiones, menos presión y menor enfermedades y menores emociones negativas vivirá tu cuerpo. Y además serás consciente que cuando viene una emoción negativa o tienes un deseo o se activa un deseo por un hombre, un deseo por una mujer, sabrás muy bien identificar si es amor, si es solamente sexo, si es atracción. Y claro, todo esto es un diálogo entre tú y tu yo, tú mismo. O sea, tú y tu yo no, entre tú solamente, ¿de acuerdo? No es que estéis disociados de identidad, sino quiere decir que es un diálogo interior. Este diálogo interior, estos monólogos que hablaba también, ¿os acordáis cuando estudiabais Tiempo de Silencio? Pues la novela Tiempo de Silencio, pues habla de esto, ¿no? Que comienza la novela no pensar, no pensar, no pensar, ¿de acuerdo? La novela dice no pensar, ¿bien? ¿Por qué? Porque era tan atormentador el hecho de monologar o interiorizar y dialogar con uno mismo, ¿verdad? Que entonces el escritor, pues muy inteligentemente, ¿no? Pues eso en las primeras páginas de la novela decía no pensar, no pensar, no pensar. Claro, porque cuando piensas, corres el riesgo de, oye, encontrarte con tu propia realidad. Y sabéis que no hay mayor signo de salud emocional y mental que aferrarte a los hechos de la realidad. La realidad es curativa. Pero si no la entiendes, ¿de qué te sirve aferrarte a los hechos? Si no entiendes la realidad. Entonces, son dos parámetros importantes. Aferrarte a los hechos de lo que ha ocurrido y entender lo que ha ocurrido. Por eso siempre digo que entender es curar. Porque vosotros a lo mejor ya sabéis los hechos, porque los vivís día a día con estos narcisistas y estas narcisistas. Pero luego la curación y la sanación requiere un esfuerzo personal porque hay que hacer el duelo. El duelo es una serie de fases. Y veo en el canal y en los podcasts que hay personas que el duelo están en la fase de revancha, de venganza, ¿de acuerdo? Porque no han conseguido alejarse. Por eso es muy importante alejarse. Luego hay personas que te dicen, olvídate, no se puede olvidar lo que hay que analizar primero. Luego primero analizamos y luego olvidamos. Pero olvidar sin hacer el análisis de la experiencia, no, lo que hay es que transformar ese dolor o esa afrenta o esa situación hostil, esa persona que está desordenada emocionalmente, que ya lo decimos, pues hay que transformarla en otra cosa. Y si es tu mujer o es tu marido, pues todo lo que ya estás viendo de tu marido hay que transformarlo en otra cosa. Hay que transformarlo en una experiencia, en un aprendizaje, pero el aprendizaje está en un equilibrio emocional aún más fuerte, en una mayor fortaleza emocional, sobre todo para el día de mañana, para vivir en el tiempo presente con las herramientas que te da el día a día. Porque la vida no es infinita, pero la vida es siempre cambio y entonces ahí estamos siempre gestionando emocionalmente. Los narcisistas interrumpen estas gestiones emocionales de vosotros propias y entonces no es que no es que cobren protagonismo, es que como no se dedican a gestionarse emocionalmente, pues necesitan
como somos todos seres humanos que necesitamos de alguna manera la emoción para vivir y ellos son carentes de la emoción, pues necesitan succionar para llenar este vacío emocional de emociones. Es como si no tuvieran una pierna, es como si les faltara un brazo, que eso no es ni bueno ni malo, pero para ciertas cosas pues no se puede utilizar ese brazo, no se puede utilizar un ojito, si falta un ojito. Pues eso es lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que no está no se puede utilizar. Y los narcisistas y las personas muy tóxicas pues no tienen estos recursos y como no lo tienen, pero tienen que llenar el vacío existencial que es un dolor inmenso que arde como heridas tercer grado, como si ahora mismo se prendiera tu casa pues, o tu chalet, pues vamos, pues pereceríais la familia entera, ¿de acuerdo? A que es espeluznante. Pues así vive un narcisista y una persona psicopática, una persona con trastorno antisocial de la personalidad. Ni son mejores ni son peores, sencillamente que no tienen capacidad emocional. Entonces hay que apartarlos un poquito de tu vida porque tú requieres centrarte en tu gestión emocional y en tu fortaleza emocional. ¿Esto en qué redunda? En una mejor salud física y en una mejor salud corporal. Porque en el momento que tú eres el centro de tu vida de una manera diaria, donde tú eres el centro siempre, pues entonces tú no te comparas con los demás, el ego, en realidad el ego te facilita, el ego no se interpone. Cuando tú ves que hay alguien que está intentando pegarte en el ego o digamos ofenderte, eso te da igual. Dices, me he convertido en Santa Teresa de Jesús. No es que te conviertas en Santa Teresa, es que tienes una buena gestión emocional y eres inmensamente feliz, tranquila, equilibrada emocionalmente, pues para afrontar el día a día sin prisas y sin presiones que los narcisistas o las personas tóxicas sí son muy evidentes a la hora de demandar prisas y demandar presiones, cuando en realidad el día tiene 24 horas y lo que hay es lo que hay. Es verdad que todo requiere un esfuerzo, pero también es verdad que todo requiere inteligencia. Entonces, ¿por qué no unir inteligencia emocional con esfuerzo? Y efectivamente, cuando la inteligencia emocional está en vosotros y la utilizáis como recursos propios que no os puede robar nadie, porque vuestra inteligencia emocional está dentro de vosotros, vuestra capacidad cognitiva y de conocimiento está dentro de vosotros, vuestra capacidad de gestión emocional está dentro de vosotros, entonces el poder está en ti, ¿no? Toda esta literatura de metafísica, ¿verdad? De autores que hay, pues hay muchísimos autores, Connie Méndez, James Allen, ¿no? De diferentes países, al principio del siglo del 1912, 1935, pues empezaron a salir, ¿verdad? Libros y panfletos y sobre todo libros de personas que ya, ellas pues hablaban de la ley de la atracción y todo esto. Bueno, pero antes de llegar hasta allí, ¿de acuerdo? Que muchas personas buscan todo este tipo de información, bueno, todo lo que sea, buscar el equilibrio emocional, yo siempre digo que es positivo. Pero, ¿qué mejor tarea que, oye, desde la inteligencia emocional ir razonando, ir viendo, ir sintiendo, ir fluyendo, y cuando hablamos de energías y todo esto, pues dejarlo un poquito más como ya una vez que hablemos pues de toda esta inteligencia emocional, pues quizás pues ya conectéis todo lo que estamos hablando pues con esto que sé que hay muchísimos, porque me lo escribís por WhatsApp y me escribís por Instagram y me decís, Bárbara, pues mira, yo he conectado la ley de la atracción, visualización, creativa, energías, vibración, frecuencia. Bueno, muy bien. Todo lo que sea conocimiento, sí. Tercer ojo, muy bien. Pero vamos a lo importante en este momento. ¿Cómo gestionas tu emoción? ¿Cómo gestionas tus emociones? ¿Cómo te sientes? Y además, verbalizándolo, siempre acompañada, es mejor. Porque si tienes un trabajo, estás 8 horas, 10 horas en la calle, la gestión emocional es muy difícil porque no puedes estar atendiendo a un cliente en un restaurante o atendiendo a un cliente por teléfono en la oficina o a un alumno, ¿de acuerdo? Y hacer una gestión emocional. ¿Por qué? Porque estás dedicando ese tiempo a trabajar y a tu sustento. Entonces, por eso es muy importante
acompañaros de personas y profesionales que os ayuden a esa gestión emocional. Y yo os invito a que me comentéis pues cómo gestionáis, y ya iremos hablando más podcast y haremos pues os daré más enseñanzas, ¿no? Entonces, la personalidad narcisista en este caso pues no hace nada de esto. Esto que es muy sencillo de decir, luego hay que ponerlo en práctica día a día, con sus días mejores y días no tan mejores. Pero cuando estás muy centrada en tu emocionalidad, en tu gestión emocional, pues eres muy feliz. Porque incluso te puedes permitir el lujo de un par de días, oye, a lo mejor dedicarlo a un proyecto que estás ahí y estás a full. Se aumenta la capacidad de concentración, se aumenta la capacidad de aprendizaje y te conviertes en una mujer muy inteligente emocionalmente. Que esto te da muchísimos recursos a la hora y seguridad y confianza, que es de lo que se trata. No se trata de tener un coeficiente intelectual emocional muy alto, ni ser superdotada emocional. Se trata de tu seguridad y de tu confianza a la hora de vivir tu vida con los dones que la naturaleza te ha dado, potenciar esos dones que la naturaleza te ha dado, tener gratitud por esos dones que la naturaleza te ha dado y después saber apartar de tu vida eso que tú le llamas malas energías, eso que mis amigas dicen las malas vibras, las malas energías y las malas hierbas, que habla el doctor, ¿verdad?, Iñaki Piñuel, pero en realidad es como una protección de todo tu valor, como si tú fueses, pues eso, porque por derecho humano, por derecho propio, ¿no? Porque esta naturaleza te ha donado todos tus dones, pues entonces es legítimo y decente apartarse de las personas tóxicas. Pero siempre digo que hay que hacerlo con mayor inteligencia emocional que ellos y con mayor inteligencia emocional para ti. Las personas muy tóxicas, el contacto cero es siempre recomendable. Pero ¿qué tal si tú evolucionas de manera mucho más inteligente y sí, te apartas de estas personas muy tóxicas, pero además desarrollas recursos propios para poder saber torear en algún momento una persona tóxica que llegará a tu vida sí o sí? Entonces, no se trata de ir bloqueando a todo el mundo, sino se trata de ser lo más segura y lo más confiada en ti, de manera que si viene algún viento de la tramontana, por ejemplo, pues catalana, pues que estés firme como una espiga, pero firme como un roble también, ¿no? Entre el roble y la espiga, a veces hay que ser espiga, ¿verdad? Y otras veces firme como un roble, ¿verdad? O como un nogal. Entonces, pues ahí vamos, aprendiendo también pues de la misma filosofía de la Tierra. Entonces, vas a ver que aquí, en este podcast, pues vamos a hablar cosas muy que te suenan, muy sencillas, ¿de acuerdo? Pero es que se trata de simplificar. A la vez que tú haces tu vida y que tú pues tienes tus logros, tienes tus metas y tus objetivos. Y si no los tienes claro, pues podemos verlo juntos también, y ver por dónde va tu vida y cómo lo estás enfocando. Siempre yo te recomiendo que encuentres un apoyo. Hay personas que lo saben resolver solo y sola, ¿verdad? Pero no cuesta de más, oye, preguntar. Que decía María Zambrano que si filosófico es preguntar, poético es el hallazgo. Eso es una de mis frases favoritas de María Zambrano, la pensadora y filósofa, licenciada en Filosofía y Letras, ¿verdad? La discípula de Ortega y Gasset, ¿verdad? Que estudió aquí en el Colegio de los Jesuitas del Palo, Málaga. Entonces, María Zambrano, de la generación del 27, pues dice eso, que si filosófico es preguntar, porque lo que estamos haciendo es pura filosofía en este podcast, pero es una filosofía que dices, ¿pero qué tiene que ver la filosofía con los narcisistas y la psicología? Pues todo, porque la psicología se basa fundamentalmente en filosofía y medicina, ¿de acuerdo? Pero sobre todo el pensamiento que nos avala es el pensamiento de las generaciones anteriores, que pensaban, reflexionaban, debatían, había oratoria, había retórica, ¿os acordáis?
Bueno, pues todo esto que parece muy lejos, muy lejos, muy lejano, en realidad siempre está permanentemente entre nosotros. Y lo que trato de hacer veros es que abráis vuestra mente a la cultura y abráis vuestra mente de gestión emocional. Y entonces os vais a convertir en personas que tienen un pensamiento adaptable, abierto, pero también definido y también crítico y también utilizando tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho y con mis palabras cariñosas, que de lo que se trata es de amor y de amar. Pero ¿a quién vamos a amar primero? ¿A una persona tóxica que llega, que te manda de un WhatsApp? ¿O vamos a amar tu persona primero? Pues vamos a amar tu persona primero. Y ya veremos en segundo o en tercero o en cuarto lugar, o nunca veremos el contenido de ese WhatsApp que la persona no se sabe gestionar emocionalmente y probablemente esté dando manotazos de ahogado inconscientemente. Muchas veces, pues estos narcisistas y estas mujeres, ¿no?, son dañinas por per se, crónicamente, porque así es su estructura de personalidad, y como nunca van a hacer su gestión emocional, nunca podrán, entre comillas, curarse, ¿verdad? Nunca, bueno, entre comillas y sin comillas, pero bueno, vamos a utilizar que nunca podrán hacer esa gestión emocional y por lo tanto encontrar la felicidad de su equilibrio emocional. Entonces, en este caso, hablando de la personalidad narcisista y con este antecedente tan importante que espero que lo tengáis muy en cuenta y que lo compartáis con vuestras amistades y con las personas a las que les pueda ayudar, es muy importante identificar los patrones de comportamiento, situaciones que vivís cada día, que me contáis cada día, para daros cuenta que para el proceso de victimización de estos narcisistas y estas narcisistas que tratan siempre de salirse con la suya y darle la vuelta a la tortilla porque no tienen otra gestión. Entonces son ya perdedores de la vida, son perdedores, perdieron la oportunidad de tener gestión emocional. Entonces no son felices en esta tierra. Y como todos no se van a tirar por la autovía, pues entonces, ¿qué hacen? Pues depredan a los demás, hacen daño a los demás y luego son los primeros perjudicados. Llámalo karma o llámalo consecuencias, pero en realidad siempre salen perjudicados de las agresiones que hacen a las demás personas. Y aquí no estamos hablando ni de religión, ni estamos hablando de una bondad extrema, sino que estamos hablando de salud emocional. Estamos hablando de gestión emocional y de equilibrio emocional, que no lo tienen los narcisistas y vosotros, que estáis en el camino y en la gestión emocional, pues estos narcisistas no os permiten una buena gestión emocional. Por eso es muy importante alejarse del narcisista, llámale bloqueo, llámale contacto cero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy más allá, como siempre me gusta ir más allá, inteligentemente. ¿No sería también muy inteligente que, independientemente de la presencia del narcisista o no, vosotros hicieseis una profunda gestión emocional, acompañados de una persona que sepa regular esa gestión emocional, como cuando llevas el coche al taller y dices, esto hay que regularlo aquí, esto hay que regularlo aquí, esto hay que ajustarlo aquí, ¿de acuerdo? Pues es eso, es la mecánica de la gestión emocional, la mecánica del amor y la empatía propia. El narcisista ya tiró la toalla y el psicópata, porque ellos no tienen nada de esto. Entonces ellos esto es como chino, literal. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo. Si yo soy una chica blanquita y hay chicas que son chicas del Congo, pues ellas no tienen el problema tal vez del sol y les encanta el sol en verano. Y yo he de protegerme, sobre todo para no tener cánceres o para protegerme de los melanomas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo tengo una tez clara, ¿de acuerdo? Una piel clara, rosadita, bonita, pero clara, ¿de acuerdo? Entonces, pues claro, cada uno lo que requiere. Entonces, y después están las diosas de ébano, como por ejemplo Naomi Campbell en su momento, ¿verdad? Y entonces ella tenía pues esas cualidades. Pues esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Tú tienes unas cualidades, el narcisista tiene otras, pero tiene ese defecto de serie del BMW o de lo que sea, ¿vale? Tiene el defecto de serie
de que su carrocería por fuera es algo, pero por dentro el motor está completamente chafado. Y todo es un intento de dar empujones a ese coche para que ese coche vaya por autovía a 150, pero ese coche no va a 150. Ese coche va a empujones como los coches de los picapiedras, con las ruedas cuadradas. Cuando lo entiendes, además, con este sentido del humor, no solamente son trastornados, que os quede claro, y que tienen un desorden de personalidad, precisamente porque está recogido en el manual de desórdenes de personalidad del DSM-5, que la palabra desorden no me la invento yo, que está publicado en ese libro que es la Biblia de los desórdenes de personalidad. Y después, la palabra trastornado no es que me la invente, sino que es un trastorno de la personalidad narcisista. Hay un desorden. En inglés se dice disorder, y es un desorden, y lo han traducido al español como trastorno. A mí me gustaría que recuperaran la palabra desorden emocional, porque es que es un desorden de la personalidad. Y así se entiende muy bien. Y no se le da, no se le da un misticismo a la palabra narcisista, un narcisismo que no la necesita. Esto tiene consecuencias muy graves en la sociedad porque al ser personas que no tienen empatía ni tienen gestión emocional, agreden a las personas per se. Cuando hay un momento difícil, de acuerdo, todos los días, en todo momento no están agrediendo, pero agreden y los niveles de agresión van a ir en función de la frustración y de la mala gestión de la frustración que se va a convertir en violencia y en una explosión de ira patológica importante. Con el desgaste físico que lleva todo eso, porque lleva un desgaste físico y corporal muy importante. Desde el cortisol que sube hasta la mala gestión de los telómeros, que se acortan los telómeros, se le oxida más el cuerpo y claro, todo es un descontrol. Por eso el narcisista termina descontrolado, termina en la vejez mal y además lleno de soledad. Conocer los comportamientos manipuladores y procedente de los rasgos de personalidad manipuladores y manipulativos que quieren generar duda y sobre todo quieren generar lo que tienen ellos, que es un pantano de emociones negativas, como hemos hablado antes de la diferencia de las colonias de mujer y las colonias de hombre, pues en este caso el narcisista tiene todo un arsenal de cajas, pero de emociones negativas, para vender y para ofrecer. Entonces, por eso alejaros y alejarse de las personas tóxicas es muy importante porque solamente tienen un almacén con un inventario de emociones negativas. Entonces, ¿qué te van a poder vender? ¿Qué te van a entregar? Solamente emociones negativas. ¿Y esto qué consecuencias tiene en tu cuerpo? ¿Esto qué implica en tu cuerpo? Pues implica que tu cuerpo va a recibir más carga emocional negativa, su mochila de carga de emociones negativas, que tu cuerpo ya tiene las suyas, ¿de acuerdo? Tú no necesitas cargar con las emociones negativas de los demás. Cada uno es responsable de sus propias emociones. Por lo tanto, tú no puedes llevar esa mochila. Y eso es lo que quiere el narcisista, que tú cargues con lo que ellos no aceptan y no gestionan. Entonces, es importantísimo alejarse para tu equilibrio emocional. Espero que lo hayas entendido así en este ejemplo sencillo de las cajas de la tienda, donde tú eres la responsable de ordenar esas cajas de la tienda y además prevenir que no entre nadie, pues eso, a echar más inventario innecesario a tu vida, sobre todo de carga negativa. Es como si tú tuvieses tu inventario de cajitas de mujer y cajitas de hombre, unas positivas, otras negativas, y llegar ahora pues un palé de 1.000.000 de cajas de Opium, ¿vale? De la colonia Opium, o de la colonia Tommy Hilfiger o de Massimo Dutti. Y entonces, pues tú dirías, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Yo cómo voy a tener en mi tienda ahora 1.000.000 solo de Opium? No, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices? Yo me va bien. Mira, yo tengo aquí mis estantes, todas estas cajitas aquí de múltiples, de 500 tipos de colonia o de 200 tipos de colonia. Y luego tengo aquí otros 200 tipos de hombre. Hombre, déjame, que yo ya tengo bastante con vender lo que yo y entregar y gestionar ya este inventario. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si te traen 1.000.000 de cajas y tú luego tienes que pagar el precio de eso, el precio es altísimo.
Pues esto es lo mismo. El precio que se paga emocionalmente con un narcisista o una narcisista es altísimo cuando no tienes claro este pensamiento básico de que tu gestión emocional es la prioridad. ¿Y esto en qué se traduce? En que los psicólogos y digamos, toda la literatura y digamos, todo lo que te dice es pon límites sanos, pon límites sanos. ¿Pero por qué? Por este argumento. Porque la gestión emocional requiere una paz, una tranquilidad y un orden que los narcisistas, como viven en este desorden permanente emocional, son incapaces de alcanzar. Si os dais cuenta, siempre hay algo que está mal en la familia, siempre hay una toxicidad, siempre hay algo mal en tu matrimonio, siempre hay un punto negativo que no te ha permitido ser feliz. No te ha permitido ser feliz aunque hayas estado 30 años de matrimonio. Ahora, si eres una mujer altamente inteligente que haces tu gestión emocional, entonces pues te irás a caminar, quedarás con gente, tendrás hobbies distintos, te gustará pintar, saltar, bailar, harás yoga, te irás al gimnasio y serás una mujer muy movida, ¿de acuerdo? Pero no estresada, sino una mujer curiosa, tendrás una altísima capacidad de aprendizaje, serás altamente curiosa, fundamentalmente serás la reina de la curiosidad. Por lo tanto, eso los narcisistas les pone muy nerviosos y a las personas tóxicas les pone muy nerviosas porque eso no lo alcanzan. Son copiadores, plagiadores, mimetizadores profesionales, ¿verdad? Entonces, tú estás en el camino de eso, de que tu bicicleta siga en marcha. Y si se para, no pasa nada, se para un momento. Se para, se reflexiona y se sigue. Que viene un viento, que puede temblar la bicicleta. Oye, pues para un momentito aquí, bajo el árbol, tranquila, reposa y sigue. Y así, la vida consta de eso. Os lo digo yo y os lo digo desde, pues eso, os lo digo, ¿de acuerdo? Entonces, las personalidades narcisistas, como buscan manipular y generar duda, pues entonces estamos aquí en un galimatías y robar tu atención, porque recordad que hemos dicho que los narcisistas y las narcisistas son personas que requieren constantemente atención y validación emocional, porque el tema es este. Cuando hablamos de requieren atención, requieren validación, pues no os olvidéis nunca de ponerle al lado la palabra emocional. Atención emocional. Manipulación emocional, porque no te manipula la mano, no te manipula la emoción. Duda emocional, te hace dudar emocionalmente de tu identidad personal. Pero cuando tú estás firme en tus principios y valores, no te puede hacer dudar nada. Solamente tú eres la responsable o no de cambiar tus parámetros en función de tus principios o de las circunstancias. Pero eso lo determinarás tú, no la manipulación emocional de tu marido, ni la manipulación emocional de nadie, de tu mujer. Y después, los narcisistas no es que sean súper inteligentes, es que como no tienen gestión emocional, pues se arman de trucos y sí, se le puede llamar una ingeniería, ¿verdad?, de la maldad. Pero ¿por qué agregarle más leña al fuego cuando podemos decir que es que el narcisista lo que hace es utilizar las tretas más comunes desde que el mundo es mundo, de engañar, de mentir, de hacer dudar, que son técnicas de manipulación, y después sí es verdad que utilizan, como digamos, está el aprobado, ¿verdad?, luego está el notable y luego está el sobresaliente y la matrícula de honor en manipulación emocional. Y cuanto mayor es el grado de manipulación emocional y más fina la técnica y más sutil y más dura también a veces, ¿no?, aumentando la agresividad, pues bueno, podemos decir que ahí pues aplican técnicas de ingeniería emocional, de ingeniería manipulativa, ¿de acuerdo? Pero que es muy fácilmente desentrañable, porque ya sabéis que la manipulación, la seducción, la persuasión, la coerción son técnicas de manipulación y todo se resume en la palabra manipulación. Son sinónimos. La programación neurolingüística, la manipulación emocional, la persuasión y la seducción en el amor son técnicas de manipulación. Por eso cuando os vais a los canales de YouTube preguntando cómo pegarle en el ego a mi ex, cómo enamorar a mi ex, cómo hacer que mi ex regrese, cómo
así, ¿no? Entonces, todo esto es que desde vuestro propio ego, vuestro ego quiere manipular a vuestro ex. ¿Y qué pasa? Pues que las personas te enseñan, pues eso, pues en YouTube, como estas herramientas te dicen, mirad, que esto no es útil, pero que si lo queréis utilizar se hace así, ¿de acuerdo? O yo os podría decir, Bárbara, ¿por qué no dedicas un podcast a cómo manipular a mi ex o cómo puedo aplicar técnicas de manipulación para enamorarlo? Bueno, pues en una sociedad donde el ego y el narcisismo está tan en boga, pues digamos, conquistar a un hombre desde el ego es lo más sencillo que hay. Pero pones en riesgo tu salud mental y emocional. Y es a donde voy, que es donde es el mirar más allá, ¿de acuerdo? No se trata de ir manipulando a la pareja que tienes o a tu marido o a tu mujer, sino de ir centrando la atención en ti, que tu mujer y tu marido, bueno, si no te vas a divorciar, pues sigas ahí, pero la gestión emocional tuya no puede parar, porque es vital para tu vida. Tu marido puede fallecer y tú quedarte en la vida. Y después tú vas a necesitar esa gestión emocional constante y además entrenada. No pasa nada que empieces con 60, no pasa nada que empieces con 50, no pasa nada que empieces con 40 o con 30 o con 20 o con 10. Lo ideal es a los 2 años, 3 años. Pero claro, todo el mundo no lo hace. Todo el mundo no. Me gustaría, si estáis escuchando estos podcasts, que me comentarais cómo gestionabais cuando erais en la infancia, cuando erais pequeños. Porque esto es que es mucha información la que vosotros podéis extraer de vuestras propias decisiones. Y me gustaría saber cómo lo gestionabais, cómo lo pensabais, porque os puedo dar claves para deciros, esto sí lo hicisteis muy bien, esto no lo hicisteis bien, porque debió ser de otra manera, digamos, la resolución de la gestión emocional de esos momentos de dificultad. Normalmente siempre se suele resolver con paciencia y con asertividad, pero la gestión emocional pues requiere una madurez emocional, es madurar, es ir reflexionando. ¿Qué significa madurar? Pues que de la reflexión y de la reflexión y de la otra reflexión y de tus propios principios y valores, pues todo encaje en un puzzle ordenado, en una maquinaria que te permite andar cada día desde el sentido común y ser cabal, ¿de acuerdo? Y entonces plantar unas buenas bases de estructura en tu vida, plantar unas buenas bases de estructura emocional de tu vida, independientemente de los vientos que vengan, de los vientos alíseos, de las tormentas, de los tormentazos y las dificultades que la vida te pone, donde no hay más remedio que tener resiliencia para enfrentar los grandes retos y desafíos. Y sobre todo tener la atención plena para poder estar concentrado y concentrada en ti, que eres la figura más importante de este mundo, no desde el narcisismo, sino sí desde el cuidado de la inteligencia emocional y la gestión emocional para tu felicidad y equilibrio. Yo te recomiendo que te vuelvas a escuchar tantas veces como quieras este podcast y todos los podcasts que llevamos publicados, que los estudies, que los analices, que sepas detectar cuando se habla desde de la gestión emocional o el ego, todo esto que está en la sociedad. La sociedad no es que sea culpable de nada, por eso se culpa a la sociedad, pero no, simplemente que la gestión emocional individual, propio y propia, no se hace de manera correcta. ¿Y quién va a ser sino tú quien haga esa gestión emocional? Todo depende de ti y del razonamiento, el sentimiento y la emoción que tú pues gestiones. ¿De acuerdo? Y de ahí te accionarás de la emoción al pensamiento. El pensamiento, ¿qué es? Toma de decisiones. Y la toma de decisiones te acciona a la acción, ¿verdad? Te mueve a la acción. No se comienza desde la acción. La acción puede ayudar un poquito. Y sí que ayuda, sí. Pero es como esa batería cuando el coche está bajo de batería, que le da el pico de energía, ¡plá! Y ya arranca el coche. Sí, pero el ser humano necesita una gestión constante. Porque esto es tan constante como beber agua o tan constante como respirar. Y la gente es lo último que hace, o hay gente que nunca lo hace. Hay gente que nunca lo hace porque no sabe, hay gente que nunca lo hace porque no ha hecho clic, hay gente que lo hace desde pequeñito, que son las personas que sí gestionan emocionalmente muy bien y suelen ser muy longevas.
muy longevas. Además está probado científicamente. Cuanto mayor es la gestión emocional de una persona, más inteligente es, más recursos tiene, más ve la vida desde el equilibrio, desde la propia felicidad y más longeva es, porque los telómeros se alargan. El descanso es mejor. Esa es otra. El sueño, por favor, y el descanso, hablaremos de ello, es fundamental para una felicidad plena. Es fundamental. Y ya, aquí ya no hablamos de narcisistas, lo que sí es verdad que el narcisista y la narcisista va a tratar de desequilibrar tus emociones para que no duermas bien y para que tengas insomnio y para que tengas muchas preocupaciones. Entonces, sabiendo elegir bien, las consecuencias serán mayor garante de felicidad y de equilibrio emocional. Como todo esto es un ejercicio de razonamiento básico, pues aquí lo tenéis para escucharlo las veces que queráis. Esta personalidad narcisista, ¿qué le ocurre? Pues como hemos dicho, que no saben gestionar emocionalmente y que manipulan, pues van a aplicar después la victimización de que ellos no hicieron nada cuando ellos son los que han hecho completamente barbaridades y atrocidades, ¿no? Pero atrocidades no porque le queramos llamar así, sino que para ellos mismos pues se condenan en vida porque no son felices y quieren echar esa carga de infelicidad a los demás y no nos corresponde. Por lo tanto, vamos a dejar a los narcisistas y a las narcisistas y a las personas muy tóxicas y tóxicas en general con su carga personal, que ellos son quienes tienen que gestionar pues todo este inventario de colonias que os he comentado a modo de ejercicio visual, pues para que tengáis un poco claro. Tienen que gestionar todo su inventario de emociones y no quieren ni lo harán nunca. Entonces no van a cambiar tampoco. Y como no cambian nunca, son altamente peligrosas pues para el resto de las personas que vivimos no en un contexto tan tóxico, tan negativo y lleno de emociones negativas. La personalidad del trastorno narcisista está muy vinculado a cómo hacen daño, manipulan y tratarán de vejar y de hacer daño a su pareja, ¿eh? Y a su mujer o a sus hijos. De esta manera necesitan arrancar el corazón de la pareja, obtener del abuso emocional de la pareja, esa es compensar ese vacío emocional que tienen y darse esa autoestima, entre comillas, que no tienen. Por eso agreden a las parejas. Por eso es un continuo, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Y claro, pues las mujeres, por ejemplo, que estáis con narcisistas, pues fumáis o tenéis algún tipo de adicción que probablemente sabéis que eso no es bueno, pero que ya estáis ahí como enganchadas. Estáis no solamente enganchadas a vuestra pareja tóxica, ¿verdad? Porque ya tenéis un vínculo de intimidad, sino que además que no ocurre tanto cuando es un familiar, porque un familiar al fin y al cabo tú no lo eliges todos los días, lo tienes ahí, pero no es aunque es igual, ¿no? Pero no es, oye, el amor que tú sientes por tu pareja, que además es un extraño, ¿no? Que lo has entregado de manera voluntaria, pues no es exactamente, ¿no? Lo que lo has hecho, lo has elegido, pero esto puede ser que te haya causado algunas adicciones alimenticias, algunas adicciones emocionales, algunas adicciones al juego, al tabaco, al alcohol, ¿verdad? Porque si tenéis un marido maltratador, lo más normal es que estéis adictas a algo, sea internet, sea a algo, ¿de acuerdo? A algo. ¿Por qué? Porque es que el cerebro es muy inteligente y escapa por ahí. El cerebro no quiere esa agresión constante de tu marido, esa agresión constante de tu esposa. Pum, 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 pum. Claro, eso el cerebro de alguna manera escapa por ahí. Y luego si le añades los horarios laborales y les añades la toxicidad social, pues entonces estás en una sociedad muy tóxica, con un marido tóxico, en una familia tóxica, donde a veces pues eso, buscas la luz. ¿Y cómo la buscas? Pues en podcasts como estos. Pero que es sencillo, lo único que requiere de tu voluntad. Será tan sencillo como tú te acciones y te pongas las pilas. Cuanto menos te acciones, menos consciente seas, muchísimo más difícil será. Y para algunas personas será casi imposible.
y serán casos que no se puedan recuperar. Pero puestos que la fe y la esperanza siempre existen y son garantía de buena salud emocional, pues aquí estamos en este podcast para daros esperanza y sobre todo para abriros los ojos de manera cognitiva, de manera educacional y daros toda la máxima educación emocional, que es muy simple, que es el ABC desde que tienes 2 años, 1 año, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, que cuando los niños están en el colegio están en otra cosa, pero que esto es muy importante, es que es fundamental. Y no pasa nada, tú tienes el niño interior dentro, la niña interior dentro y tú eres la mamá del niño interior y el papá del niño interior. Porque tus padres van a fallecer o ya fallecieron y solamente quedas tú y tu niña interior. Tú y tu niño interior. Entonces, ¿quién va a cuidar de su niña? Pues tú, que eres la misma persona que está abrazando a esa niña que estaba en el colegio, que se reunía con sus amigos, que tenía una infancia muy bonita, también dificultosa, pero bueno, eras tú con tus circunstancias. Y ya os digo yo que el ambiente sí determina, pero sobre todo tu fortaleza emocional es quien va a decidir por ti. Porque tú vas a poner toda la voluntad y la fuerza de voluntad en el asador para quitarte la ceguera emocional y comenzar un camino de duelo emocional que termine en un final feliz, en una aceptación de las circunstancias y decir, ahora soy feliz. ¿De acuerdo? Y esto es así, o sea que tú puedes estar con una pareja 1 año, 2, 3 y en el fondo dices, ay mira, pues ya dejaré a la pareja porque la verdad es que, ¿no? Y entonces pues te vas a encontrar otra gente, a encontrar otros sabores, a encontrar otros alicientes. Y tú si estás en este podcast es que estás buscando esos alicientes. Y vamos a tratar de que tú conectes de nuevo con esa persona tuya, con esa personalidad tuya, con esa identidad propia que es la que te guía a lo que te gusta. Yo no sé lo que te gusta, pero sí sé cómo tú puedes conectar de nuevo con eso que tú eras cuando tú eras pequeña, a lo mejor que tenías 6, 7, 8, 9 años, 10, 11, pero no desde la inmadurez emocional, sino desde la plena madurez emocional y conocimiento de tus emociones. Eliminando a los narcisistas y a las narcisistas de tu vida, a los jefes tóxicos o a los maridos narcisistas, que es muy complicado, Por eso os invito a que compartáis este podcast, este vídeo, para que a vosotros o ya a las personas que conocéis les ayude muchísimo, porque esto es abrir los ojos, esto hace magia, ¿de acuerdo? Pero que no es esotérico, sino que es así, es la realidad de los hechos, es la realidad de la gestión emocional humana, que no tiene misterio. El misterio no lo tiene, sino que lo que tiene es mucha claridad. Cuanto mayor es la claridad mental, mejor hacéis esa gestión emocional. Por eso os invito a que os suscribáis desde el corazón y desde decir, oye, que si quieres claridad mental, suscríbete a este canal y a todos los canales donde os abran los ojos. Por supuestísimo, porque el conocimiento y la información os ayuda. Pero no se trata de estar suscrito a 200.000 canales, sino de saber obtener la claridad mental de la manera más rápida y más eficaz para vuestro equilibrio emocional, que el equilibrio emocional da todavía más claridad. ¿Más claridad hacia dónde, Bárbara? ¿Hacia dónde me dirijo? Hacia tu propia felicidad, hacia tu propia serenidad, que la podemos traducir hacia tu propia tranquilidad. Que muchas personas me decís, Bárbara, ahora estoy tranquila. He vivido 30 años sin tranquilidad. Claro, pues eso es gestión emocional. ¿Por qué? Porque tú te has dado cuenta que no vivías tranquila y que vivías inquieta con el cotidiano, con los problemas o, digamos, a mí me gusta decir los desafíos y los retos cotidianos. Pero en definitiva, la gestión emocional no la voy a hacer yo por ti o no la va a hacer ningún familiar por ti, no la va a hacer nadie por ti. No porque yo no quisiera hacerla por ti. Yo lo que sí hago es tratar de extraer de ti todo esto que está confuso y poner todas las piezas del puzzle lo más ordenadas posibles para que, lo más ordenadas posibles no, que el puzzle esté listo para colgarlo y ponerle un marco y que lo pongas allí en tu salón y si es kilométrico, pues nada, pues para ponerlo en Versalles, ¿de acuerdo? Y poner allí el puzzle de tu vida, que además
de tu vida emocional, no tanto de las situaciones que al final la mente olvida y solamente la memoria se queda con lo básico importante, que emocionalmente fue significativo. Aunque también hubo otros eventos buenos, pero la mente a veces suele solamente quedarse con lo malo, ¿no? Pues aquí no, aquí vamos a revertir eso y vamos a recordar lo bueno y sobre todo lo que hay en ti, que al fin y al cabo esto es tiempo de vida que tú te mereces a ti mismo y es un homenaje a ti, a tu gestión emocional. Estos narcisistas, como no tienen gestión emocional, tratan de extraer las emociones de los demás y convertir las emociones positivas de los demás en negativas. Y así ellos están igual de amargados, pero se sienten un poquito más en autoestima, mal entendida, ¿de acuerdo? Su ego herido se queda un poquito más resarcido, como que son alguien, como que hacen algo poderoso y en realidad se van hundiendo, porque ellos mismos saben que no tienen los recursos emocionales que tú tienes. Una persona sin recursos emocionales, pues es un ser sin recursos emocionales. No se le puede llamar ser humano. Es humano porque tiene fisionomía humana, pero no es humano emocional. Podría ser un ser reptiliano, ¿de acuerdo? Un ser sin emociones, pero ya me juego yo que los cocodrilos y las serpientes tienen más emociones que estas personas, ¿eh? Vaya, yo sé que el mundo animal es un mundo por explorar por el ser humano y nosotros vemos vídeos donde cuando tú crías a una serpientita, esa serpientita, cuando tú la alimentas y no la estresas, no agrede, ¿de acuerdo? No agrede, al contrario. De hecho, fijaos los hindúes, ¿verdad? Que cuando comienzan así a tocarle a las serpientes y las serpientes no atacan. Bueno, hay también muchos tipos, ¿no? Hay muchos tipos, ¿no? La anaconda, la boa, vale. Pero lo que quiero haceros ver con este ejemplo de las serpientes es que hay mitos y animales mitificados, y a veces no nos sirven para definir, aunque son como yo muchas veces digo, ¿no? Son esa doble piel, esa máscara, ¿verdad?, de la serpiente que utilizan los psicópatas y narcisistas, pero que en realidad oye, vamos a respetar al mundo animal, ¿no? Porque realmente los psicópatas y narcisistas es que son peores. Son peores porque están disfrazados. Y claro, esa autoestima que ellos no poseen, pues la van a tener que obtener del abuso emocional, del maltrato emocional, de los malos tratos, esto que se llama malos tratos ahora, y de todo tipo de aberraciones y atrocidades que te van a hacer o que te han hecho, y básicamente es para autocompensar su autoestima, que siempre está vacía y utilizan a alguien pues para sentirse en control, para sentirse en poder, pero es un poder temporal, de manera que todos los días tienen que estar así, pues porque es que se les bajan las energías. Además, es verdad eso de que los amargados siempre van juntos. Una persona que siempre gestiona la emocionalidad negativa, pues está rodeado de emocionalidad negativa y su pareja suele ser igual o peor de negativa que ellos, ¿eh? Entonces, por eso espero que no seáis vosotros, ¿de acuerdo? Que no seáis ese tipo de personas tóxicas. Porque si sois personas vitamina, hace ya mucho tiempo que estáis haciendo vuestra vida. Otra cosa es que ya queráis alejaros del narcisista o de la narcisista, que es muy lícito y normal. Y necesario, de todas. Por eso los narcisistas triangulan con otras personas, tratan mal a las personas, no las felicitan, por ejemplo, en las fiestas de Navidad. Y entonces está ahí el ego, pero es que no sirve de nada. Porque después cuando quieren retornar a las buenas personas, esas buenas personas ya no están. Esas buenas personas se han marchado, porque no queremos, ¿verdad?, a personas tóxicas. Queremos personas vitamina a nuestro lado. Personas que respeten a otro ser humano. Y los narcisistas se saltan el respeto porque ejercen el respeto emocional, que es fundamental, y ejercen un abuso emocional de este abuso del respeto emocional. Y todo lo que veis cada día en vuestro WhatsApp, todo lo que ves cada día que te hace tu marido, todo lo que te hace tu esposa, de gritarte, vejarte, humillarte, empujarte, mal hablarte, insidiarte, engañarte, contarte milongas, engañarte con otras personas, terceras personas, otras mujeres,
pues todo esto es una falta de respeto. Y ya sabéis que, como siempre digo, y digo en mis libros, Narcisistas y Psicópatas, que están publicados en Amazon por si no me conocéis, pues todo esto lo que es una falta de respeto, que donde no hay respeto no hay amor, es un abuso emocional, es un sobrepasar las barreras del respeto continuamente contigo, con el tratamiento de silencio y con todas estas técnicas de manipulación que iremos viendo y desarrollando en el canal, y que te la aplican una tras otra, como yo explico en mis libros que están publicados, y es que está ahí, ¿no? Todo es mentira, inclusive las técnicas de manipulación. Pero claro, yo lo que más grave veo eso es las personas que estáis con un novio tóxico, o una expareja tóxica, o un marido tóxico. Luego también las personas que habéis tenido padres y madres muy tóxicos, probablemente después en vuestra edad adulta, pues siempre estéis encadenando estas relaciones que no van a ningún lado, pero que sexualmente son muy atractivas, sexualmente te reportan muchísima carga hormonal, y entonces pues te sientes en una noria, pero que esto es contraproducente para tu educación emocional, contraproducente para tu gestión emocional, respetable desde todos los puntos de vista, pero negativo para tu salud emocional y tu longevidad en la vida. Que se trata de eso, ¿verdad? Vosotros sabéis que siempre hablo de longevidad porque es lo más importante, que vuestra vida se mantenga lo más entrenada posible, lo más larga posible y lo más longeva posible. Sé que cuesta verlo desde esta perspectiva inteligente, pero es que desde mi punto de vista no hay otra perspectiva en esta vida. Es ser feliz el mayor tiempo posible de esta vida, porque si no te has muerto. ¿De acuerdo? Las personas que sois víctimas de una relación psicopática, ese psicópata va a tratar de disminuir tu autoestima hasta terminar desapareciendo. ¿Qué significa eso, Bárbara? Pues que va a tratar de mermar y atacar tu seguridad, tu confianza, hasta que tu identidad personal deje de basarse en tus principios y valores, porque habrá cambiado completamente tu conjunto de estructuras de principios y valores, y habrá tratado de ningunear, o sea, eliminar, digamos, esa identidad personal que tú tenías conformada, haciéndote dudar si eres una persona que no tienes una buena gestión emocional. Por eso los amargados siempre van juntos, los quejicas siempre van juntos, porque son como iguales, ¿de acuerdo? Y entonces pues van a tratar que esa gestión emocional no la hagas, o la hagas a su conveniencia, ¿vale? No siempre se quitan la máscara, a lo mejor a veces pues de mayores son un poco complicados, pero después lo bueno con un narcisista, y fijaos que siempre hay algo bueno, hay que sacar una buena enseñanza, es que vais a aprender pues muchísimos ejemplos, vais a aprender, vais a enfrentaros a muchas situaciones en la vida que os va a dar una enseñanza muy grande. No hace falta vivir con un narcisista o un hombre tóxico o mujer tóxica para vivir esas vidas, ¿verdad?, tan extremas, que yo no sería, yo es que no sería, es que ni se me ocurriría vivir en esos entornos así, ¿de acuerdo?, donde la vida es una noria. No, ¿de acuerdo? No. Y dile no a la noria emocional de los narcisistas y de las psicópatas. ¿Por qué? Porque tu equilibrio emocional está primero. ¿Y qué significa eso? Pues tu cultura, tu educación emocional, tus principios, valores, tus deseos, tus talentos, tus competencias, lo que quieres hacer, tus sueños. Y no se trata de querer hacer 20.000 cosas a la vez, sino se trata de ser muy concretos e ir cumpliendo objetivos. Y priorizando, porque si tienes tus hijos, pues ya tienes bastante, ya tienes unos hijos y ya tienes todo para enfocar tu vida como madre. Y luego, todo quiere decir en cuanto a los hijos. Luego después, claro, no tienes todo. Has restado a lo mejor más libertad, o has restado otras preocupaciones emocionales, otros desafíos emocionales. Quiero decir, pero que ya hay una meta ahí, a eso me refiero. Ya tienes tu meta, que es tu hijo, o es tu hija, o son tus hijos. Luego, si no tienes hijos, pues entonces estás más libre. Si
¿cómo os digo? Todo siempre tiene un coste de oportunidad, como ocurre en economía, ¿verdad? Los que habéis estudiado economía. Pues entonces el coste de oportunidad de cada decisión, eso es otro tema. Pero que no sea porque los narcisistas os ponen palos en la rueda y os impiden vivir una vida normal, natural, tranquila, dentro de tus parámetros, de tus decisiones y corroborando cada día que tú estás haciendo una buena gestión emocional. Llegarán momentos de vacío emocional, pueden llegar momentos de incertidumbre. Entonces es muy bueno ir acompañado e ir acompañada. Y estoy convencida de que muchas depresiones se evitarían cuando escuchan la palabra que cura, la palabra de cariño, la palabra de amor, la palabra de respeto, la palabra que calma, que abraza y que dice no pasa nada. No pasa nada, estoy aquí contigo, no pasa nada. Esto lo sobrellevamos juntas, esto lo sobrellevamos juntos. Y eso hace mucho tiempo que tú no lo escuchas de tu pareja tóxica o de tu marido tóxico, porque en el momento que ve cariño, pues entonces ya se echa encima de tu espalda y aquello es pues luego una agresión, luego es pues eso, un continuo de toxicidad, ¿de acuerdo? De ninguneos, de vejaciones, de humillaciones y de maltratos. Porque el narcisista y la persona tóxica o muy tóxica entiende el amor como una debilidad. Porque en realidad lo entiende porque es prepotente para pensarlo así. En realidad el amor no es ninguna debilidad, es la base de toda tu potencia humana. Si no existiera el amor, quiero decir, el cuidado, el amor, la protección emocional y la gestión emocional, que el amor definitivamente es tranquilidad emocional y empatía. Cuando eso no existe, pues no existe felicidad. Entonces son infelices en vida, infelices emocionales absolutamente. Son robots, son personas que viven cada día solo para trabajar, para tener deseo sexual, como digo en mi libro, que son capaces de sentir 4 emociones negativas y todas las emociones negativas que existen. Y además soltó 4 de manera muy fuerte, que es ese vacío existencial emocional, la ira patológica, la envidia patológica y el deseo sexual. Esas son 4 sensaciones, 4 emociones que siempre van a tener estos narcisistas, pero claro, la principal es el agujero negro de su vacío afectivo existencial. Yo le digo afectivo existencial porque es que es una consecuencia de la otra, es decir, su existencia sin afecto y su existencia sin afecto materno, sin afecto paterno y además sin afecto propio, sin afecto de abuelos, sin afecto de hermanos, sin afecto de marido, sin afecto de hijos, o sea, sin afecto. Estamos hablando sin amor, sin afecto, sin el cariño, sin el apoyo nutritivo, del apoyo genuino y que nunca falla de una persona que le haya brindado afecto. Eso no lo conoce una persona narcisista o muy tóxica. Incluso hay personas empáticas, que os llamáis empáticos, ¿verdad? Aunque a mí me gusta decir que que no todo es empatía, sino que hay una empatía más consciente y otra que es inconsciente, que es el dar, hasta que no haya un mañana. No, eso no se llama empatía. Eso además es deficitario. Sino la empatía consciente, la que da cuando hay reciprocidad, la que hay cuando hay un orden, por así decir. Un orden, pero porque el amor también requiere orden emocional, si os estáis dando cuenta. Hay unos límites muy sanos en el amor, que es la reciprocidad, el que todo vaya fluyendo, el que todo vaya en orden. Y esas personas con el tiempo pues van perdiendo ese orden. Se desequilibran emocionalmente por eso, porque, se desequilibran. Viven desequilibrados, pero todavía se desequilibran más, lo que quiero decir, que ya a la vejez pues ya se convierten en personas mucho más. Además es que la vejez lo da, el deterioro cognitivo del cerebro pues da este tipo de situaciones más aberrantes, más degenerativas, ¿vale? Que ha degenerado esa armonía interna, que si no se trabaja, hay otros señores mayores y hay otras señoras mayores que prefieren la armonía. Yo conozco una señora, y esto que os sirva de ejemplo, conozco una señora que va todos los días a caminar a la playa. Lo sé porque nosotros nos conocemos de ahí.
Y entonces es una mujer que tiene un cuerpo maravilloso, tiene 70 años y se cuida perfectamente y no tiene enfermedades sin tensión arterial. Entonces, ha tenido 4 hijos. Y entonces, pues hablando con ella, yo observándola, cómo se comportaba, cómo hablaba, qué me contaba, pues claro, hay una armonía. Y a las 7 de la mañana, ahora ya hace un poquito de más frío, pero todo el verano, el año, el anterior, ella es muy constante, porque las personas con alta gestión emocional son muy constantes hasta que llegan a sus objetivos. Y entonces, no como un narcisista que es inconstante e impredecible, que eso es lo que pues nadie entenderá nunca. ¿Por qué? Porque es que necesitan de esa impredecibilidad, necesitan de esa inconstancia para nivelar su cuerpo de alguna manera de ese manotado de ahogado, de que se ahogan en su propio fuego y en su propia atmósfera de calor. ¿Os imagináis que siempre vivieseis a 40 grados de calor? Pues así vive un psicópata. Así vive a 50 grados de calor. A que vivir en Abu Dhabi no es... La gente no está en la calle en Abu Dhabi. ¿Por qué? Porque hace mucho calor en Qatar. En Abu Dhabi, pues eso es, ¿no? Viven en la ciudad del calor, pero no tienen cómo refugiarse de él. La única manera es, pues, ser más agresivos con los demás. Y fijaos, así paradójicamente calman ese fuego interno, pero ¿qué va? ¿Cómo se va a calmar? Si es que el fuego interno está y ese vacío emocional existe. No puede llenarse con la felicidad externa, con este intento de hacer daño a los demás, con el sexo a través de los demás, comprando compras compulsivas y adicciones. Así no se puede llenar el equilibrio emocional y la felicidad. Es imposible. Y esta señora, pues además es que es súper coqueta, aparenta 20 años menos y entonces pues a mí me dijo, bueno, todo lo que le gustaba hacer. Y claro, digo, esta señora es vitamina, porque a esta señora no se le ocurriría bajo ningún concepto, pues eso, pues ya dice, yo ya con lo que he vivido y tal, desde que yo cambié el chip, me dijo ella. Y digo, pues muy bien por la señora, ¿verdad? Yo no le dije nada. Luego me encontré otra chica también que ya estaba en la búsqueda de su vida y todo lo que me contó, pues todo era muy tóxico. Y en la Malagueta. Y entonces, pues, me hablaba y creo que lo poquito que yo le pude decir, yo creo que no lo entendió muy bien. Me escuchó, pero no me entendió bien. Y entonces dije, bueno, es joven. Tal vez pues ella tiene una realidad, una verdad y ella gestiona así desde el ego. Pero el ego es un error, gestionar desde el ego. Y entonces, pues, las personalidades narcisistas comienzan a erosionar pues eso, la autoestima, que es, y lo traducimos por la confianza y la seguridad y el conjunto de valores y la identidad personal de la persona, y la van erosionando, como si la persona no se diera cuenta. La persona, claro que se da cuenta. Lo que pasa es que las personalidades narcisistas o con rasgos narcisistas pues son muy tóxicas y están siempre así, porque es su mecanismo de entretenimiento. Lo hacen por entretenimiento, lo hacen por aburrimiento. Esto se hace con muy variadas estrategias. Se hace variando las técnicas de manipulación, estrategias de manipulación. Y se hace después de enamorar y cazar a la víctima. Se hace después de enamorarla. En la fase de devaluación y, por supuesto, en la fase de descarte. Sabes que la fase de devaluación es la fase de rechazo a la víctima, que se realiza con diferentes acciones y actividades contra la víctima. Como pues eso, no darle la razón, quitarle la razón, ya sabéis todo lo que hablamos en este podcast, ¿no? Pero sobre todo eso, toda una lista de agravios y horrores y atrocidades que el narcisista va a aplicar porque es un modus operandi natural. Por eso es muy importante que os alejéis, al menos emocionalmente, lo más posible de una madre narcisista, un padre narcisista, un marido narcisista, una mujer narcisista, porque estas personas... su única obsesión es hacer daño y su único objetivo es hacer daño, porque el daño de los demás les causa placer. Entonces,
he ahí el kit de la cuestión de la necesidad de que te apartes de esa persona. ¿Qué clase de daño? Emocional. ¿Qué significa el daño emocional? Romper tu equilibrio emocional. ¿Y por qué rompe tu equilibrio emocional? Por un exceso de egoísmo. Hemos dicho que un exceso de egoísmo, un alimento del ego. Y hemos dicho que las personas con ego, pues son personas que... Las personas narcisistas son personas egoístas. Entonces, como son egoístas y muy extremos, muy yoístas, pues alimentan su ego haciendo daño a los demás porque les causa ese placer que no saben extraer con la felicidad natural que sería, pues no sé, preparar un pollo asado o un asado de carne o preparar una comida familiar. No disfrutan con eso. Eso lo disfrutan mientras socialmente les repare un beneficio. Pero en el momento que nada les repara beneficio, ya se quitan en la vejez la máscara y entonces probablemente tú estés ahora conviviendo con un marido tóxico o un marido narcisista, que cada día es peor, cada día es peor y cada día es peor. Y tal vez por las inversiones personales o por la capacidad económica mutua, pues habéis esperado, pero esperado. O sea, tú estás ahí aguantando y esperando un cambio. Pero el cambio no va a llegar. Y esto es romper la disonancia cognitiva sin anestesia, pero el cambio de ese hombre no va a llegar nunca. El cambio va a llegar en ti, cuando le digas basta a ese hombre, porque te hayas enamorado de otro hombre, porque te hayas enamorado de otra persona, porque te hayas enamorado de otra mujer, si tú eres hombre. Y entonces pues ahí va a venir el cambio, el gran cambio de tu vida, que requerirá un duelo emocional y requerirá un esfuerzo y requerirá luchar contra esas sustancias emocionales, esas sustancias adictivas, que claro, hay cerebros que no son tan adictos, ¿verdad? Hay cerebros que son cero adicción, porque hay muy buena gestión emocional, no lo permites. En el momento que lo notas que esa persona está recurriendo a tácticas extrañas, tu cerebro te avisa y dice, uy, esta no, y te vas. Pero por eso hace falta que os suscribáis al podcast, que aprendáis todas estas cosas, porque es que esto es el ABC. Y esto os va a ayudar mucho en la vida, porque si sois jóvenes, si vosotros estáis, pues no sé, he visto en YouTube que es que tengo gente muy joven. Entonces digo, pues mirad, si sois jóvenes, pues suscribíos al canal, prestar oreja, sobre todo porque esto os seguro que os suena, seguro que todo cobra bastante sentido. De lo que no, pues aprendéis y sobre todo ya sabéis cuáles son esos resortes que debéis poner en marcha para mejorar vuestra vida desde la educación emocional y la gestión emocional. El narcisista psicópata desprecia, humilla, somete, y cuanto más se le somete la víctima, más intenta seguir depredando más fuerte, elevando los niveles de depredación emocional. Pero que sepáis que después que todo esto es un teatro que hace, que todo esto es una farsa, que todo esto es su propio teatro, que lo hace, efectivamente, que trata de agredir, pero que todo eso está en su mente por su falta de aceptación personal, la falta de madurez de la frustración propia que tiene, la falta de la frustración de sus defectos, de su gestión emocional. Cuando la víctima se le somete de alguna manera, pues eso les hace pensar que su ego está más inflado, que es más fuerte, ¿verdad? Porque solamente hablan de ego y solamente tratan de su ego. Y entonces se piensan que sometiendo más a la víctima y denigrando más a la víctima, pues tienen en su mente esa ficción de poder, esa ficción de sentirse superiores y de tener ese ego inflado y completamente, pues eso, desbocado. Las riendas de sus caballos están completamente desbocados. ¿Y el resultado cuál es? El daño emocional, la agresión emocional y bueno, y tantas órdenes de alejamiento y tantas agresiones físicas, verbales, criminales, que en el mundo de la criminología pues están tan en boga. Hoy lo vamos a dejar aquí. Espero haberos ayudado muchísimo.
compartid con la persona que os pueda, que lo pueda necesitar, que podáis ser vosotros la luz de estas personas. Os invito a darle like y a suscribiros si me acabáis de conocer. En el siguiente podcast vamos a seguir hablando de la personalidad narcisista y nos vamos a focalizar qué es eso de la personalidad narcisista, que aunque tenemos ya en el podcast un podcast sobre el origen del trastorno de la personalidad narcisista basada en mi libro Narcisistas de Amazon, pero vamos a darle pues eso, un enfoque clarificador para todos aquellos que queréis saber qué es eso de la personalidad narcisista, que hoy hemos tratado y hemos iniciado este podcast desde el análisis del psicópata a partir de esa personalidad narcisista y la gestión emocional nula que hace, y la necesidad de vuestra gestión emocional en la vida para vuestro propio bienestar y equilibrio. Muchísimas gracias por estar ahí. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente podcast. Muchos éxitos, Bárbara Loa. Mucha paciencia, mucha calma y tranquilidad. Para todos los que me escribís, que estoy al tanto de todo lo que me escribís, que no os olvido, que os tengo en mente y que iremos subiendo podcasts para ir resolviendo todas vuestras cuestiones, y tratar de clarificar más, y con esta información y con estas respuestas ser vosotros mismos los que además os apoyéis de terapias, os apoyéis de personas que os ayuden a ver todo mucho más claro de aquí hasta el último día de toda nuestra vida. Un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente.